tenemos un programa conmemorativo de la Reforma Protestante y empezaremos hablando sobre el punto de partida del hecho de la Reforma Protestante o de dónde se toma la Reforma Protestante, y para esto quiero que el pastor Josué Vargas Cousin nos ayude con el primer planteamiento, con la primera pregunta que estaremos abordando en esta noche en Radio Gracia. Pastor Josué, quiero que nos haga el favor de decirle a la audiencia y hablarnos dentro de la Reforma Protestante qué papel ocupan las Escrituras, qué papel ocupan las Escrituras, viéndolo de esta forma, en la reforma de la Iglesia. Sí, pastor, nuevamente agradecer por este tiempo acá. Bueno, esa pregunta podríamos resumirla de manera simplista diciendo que todo, ¿cierto? Realmente las Sagradas Escrituras son el fundamento de la Reforma Protestante, son el fundamento de la Iglesia y fueron determinantes para el desarrollo histórico de la Reforma. Entonces, pastor, yo sé que muchos conocen la historia de la Reforma y obviamente no voy a entrar en eso. Creo que otro pastor también nos podrá compartir acerca de la historia de la Reforma, pero debemos sí ir a la perspectiva histórica para entender que, por ejemplo, la Reforma no inicia, quizá el impacto más grande fue con Martín Lutero, pero no inicia con Lutero, sino que inicia cuando hombres que el Señor utilizó y levantó y les dio entendimiento en doctrinas bíblicas, sacaron a la luz la verdadera enseñanza de la palabra del Señor, desde luego con algunas diferencias aún entre los mismos reformadores. Vemos reformadores tempranos antes de Lutero como John Wycliffe y Juan Hus, y aquí el punto de partida, como lo decía, son las Escrituras. Lo que tuvieron en común hombres como Wycliffe, como Hus, como Lutero, fue una alta estima de la palabra de Dios. Ellos tenían la firme convicción de que las Escrituras eran suficientes para gobernar no la vida individual, sino también la vida de la Iglesia. Y debemos recordar que en aquel tiempo, al menos en el tiempo de Lutero, en la época medieval, en un sentido podríamos decir que la Escritura estaba raptada por la Iglesia de Roma. Sabemos que en aquel entonces las Biblias, las pocas copias de la Escritura que habían, eran en latín y estaban encadenadas también dentro de las congregaciones. La Iglesia de Roma no veía con buenos ojos, no permitía que las personas en el pueblo pudieran tener acceso a la Escritura, y el entendimiento erróneo de Roma era que el magisterio o la tradición era la que impartía a la Iglesia lo que debía de creer, y en ese sentido la tradición o la enseñanza papal estaba por encima de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, todos los reformadores, y especialmente en el tiempo culminante con Lutero, cuando se dio el gran cisma que provocó la gran división entre lo que se pasaron a llamar posteriormente como los protestantes, vemos el espíritu reformista o reformador, mejor dicho, que tenían las Escrituras en la palabra de Dios como el centro de la adoración del pueblo hacia Dios. Ahora, nosotros no debiéramos verlo tampoco, pastor Adrián, desde la óptica simple de la reforma o el impacto que causó Martín Lutero, porque eso sería asumir que la reforma se dio por el entendimiento subjetivo de una persona. Pero cuando nosotros vamos y seguimos en el desarrollo histórico o en la expansión de la reforma, sabemos y entendemos que Martín Lutero, por ejemplo, no tuvo un entendimiento correcto de muchas otras doctrinas bíblicas, pero la reforma continuó porque las personas estaban despertando aún a la luz de la palabra, y por eso nosotros, aún después de Martín Lutero, vemos reformadores como Zwinglio, como Farel, como Knox, o inclusive como Juan Calvino. Y este último es uno de los grandes exponentes, le llaman de hecho el teólogo de la Reforma, y aquí hay algo interesante también que quisiera mencionar brevemente. La Reforma trajo a la luz
un tema puntual, al menos hablando del impacto de Martín Lutero, y es lo que todos conocemos de la justificación solamente por la fe. Pero por otro lado, habían cuerpos de doctrina bíblica que quizás no estaban siendo predicados con tanto ahínco como lo fue en su momento la justificación por fe. Pero cuando vino Juan Calvino, tuvo su intervención con las diferentes ediciones del famoso libro titulado Institución de la Religión Cristiana. Eso dio a la Iglesia del Señor, a los creyentes, todavía un mayor equilibrio en la doctrina. Y desde luego no estamos hablando de que la teología de Juan Calvino era perfecta, pero lo que sí estamos hablando es que esta teología protestante y que siguió en su expansión en toda la Reforma en los diferentes países, principalmente de Europa, se desprendía por una convicción firme de que la Escritura es la santa palabra de Dios. Así es. Y para seguir un poco con el desarrollo histórico, después llegamos a lo que a mi entender, pastor, considero que es en el siglo XVII cuando se formula de manera más precisa aún la doctrina, y estamos hablando ya un poco del tiempo de los puritanos, y surgen entonces las grandes confesiones de fe, todas estas basadas en el entendimiento de la palabra que tenían los reformadores, e inclusive es por aquel entonces cuando se da la publicación en 1689 de la segunda confesión bautista de fe, que creo que todos aquí consideramos que es la confesión más consistente con la enseñanza apostólica que está enseñada en la palabra de Dios. Y hablando de esta justamente de esta confesión bautista, vemos en la misma confesión bautista la centralidad de las Escrituras, aún en aquel tiempo de Reforma, en el siglo XVII. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el párrafo 1, quiero leer para ustedes lo que dice al principio. La confesión dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y esto, Pastor Adrián y hermanos que están siguiendo esta transmisión, fue la convicción que estuvo presente no solamente en esta época de estos bautistas firmantes de esta confesión, sino fue la convicción que estuvo presente tanto en la mente y en el corazón de cada uno de los reformadores que alzaron la palabra del Señor como la autoridad de la Iglesia y de nuestra vida. Muy bien, pastor. Las Sagradas Escrituras como el estandarte de la Reforma, que fue lo que básicamente el pilar en el que cada reformador se basó para hacer grandiosos trabajos, y bueno, claro está, con el favor de Dios a la vida de cada uno de ellos, para que pudiese en este proceso histórico dejar un legado como el que tenemos hasta ahorita, Pastor Josué. Así es, pastor, y de hecho debemos también comprender que los reformadores no trataron de imponer sus propias ideas, sino que estaban con la firme convicción de que era la palabra de Dios la que estaban predicando y la que también le iban a enseñar al pueblo. De hecho, el espíritu de los reformadores, por ejemplo, para citar a Wycliffe y a Lutero, los hizo no solamente tener el deseo de enseñar la palabra, sino también de traducirla al idioma Claro. de su pueblo. Entonces eso es sumamente importante también. Muy bien, Pastor Josué. Podríamos decir que el mismo papel que se ocupó en este sentido en la época de la Reforma Protestante con respecto a las Escrituras es el mismo papel que tenemos que desempeñar hoy en día en la Reforma y en nuestras vidas. Así es, pastor. No hay otra manera diferente. Tristemente, en la actualidad, algunos han tomado, por ejemplo, una famosa frase de Iglesia reformada, siempre reformándose, pero no llegan hasta el final de la frase, que es Iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Y esto es algo que tristemente se ha dado en nuestro tiempo, ¿verdad? Con personas o maestros que toman cosas de la teología reformada, pero no están dispuestos a ir hacia todas las implicaciones de lo que la enseñanza de la Escritura, que está plasmada dentro de la teología reformada,
nos enseña a nosotros. Entonces, esa misma convicción que tuvieron estos instrumentos del Señor, como Lutero, como Knox, como Calvino, como Farel y muchos otros, es lo que tiene que estar presente en nosotros. Ahora, esto no es simplemente, como lo decía, porque ellos enseñaron tal o cual cosa, sino porque es la palabra de Dios. Y la Escritura es realmente clara también en ese sentido. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, un texto también bastante conocido por todo cristiano, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que este texto de Pablo a Timoteo nos recalca a nosotros, Pastor Adrián, de manera categórica, es que solamente la Escritura y nada más que la Escritura es la regla suficiente para la vida de nosotros, para la iglesia en general y para cada individuo en particular. Y entonces nosotros no debemos agregarle ningún tipo de filosofía de hombres, aunque aparenten tener algún grado de valor, pero tampoco, pastor, debemos disminuir lo que ella requiere de nosotros, o lo que Dios requiere de nosotros, y está expuesto allí en las Escrituras. ¿Por qué? Porque por las Escrituras es que nosotros conocemos la naturaleza del Dios Trino que confesamos. Desde luego conocemos lo que a Él le plació revelarse a nosotros a través de su palabra. Es por las Escrituras también que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios expresada en su bendita ley, que está resumida en los 10 mandamientos. Es en su palabra que también el Señor nos comunica cómo nosotros podemos, por ejemplo, ser salvos de su ira y del tormento eterno. Y podemos decir mucho más. Es, por ejemplo, también en su preciosa palabra que se nos enseña a nosotros cómo conducirnos como es digno del Evangelio, qué es la vida cristiana, cuáles son las evidencias de que una persona verdaderamente ha sido nacido de nuevo por la palabra de Dios, cómo vive un cristiano. Es la Escritura también la que nos enseña a nosotros a tener confianza en cualquier momento de prueba, de tribulación, de adversidad, cualquiera que sea la circunstancia. Es la Escritura la que nos da esperanza, pastor, reconociendo que es la palabra de Dios infalible, es inerrante, y que esta misma palabra nos da la promesa de que el Señor guarda su iglesia, y es esta palabra justamente la que tomaron, como lo decía anteriormente, los reformadores, o para citar, por ejemplo, el inicio de un himno de Martín Lutero, el himno muy famoso, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, dice el himno de Martín Lutero, y esa es la confianza que tenemos justamente porque comprendemos, sabemos y aceptamos ahora por la misericordia del Señor, por la gracia salvadora que nos ha sido otorgada, de que Dios es veraz y que su palabra nos muestra nuestra regla de vida. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, quisiera cerrar, Pastor Adrián, si me lo permite, con un ejemplo de cómo nosotros deberíamos ir todavía, o por lo menos sé que pueden haber personas que están quizás en algún inicio de reforma, o están en una iglesia en donde recién han iniciado una reforma en la vida de la iglesia o en sus propias vidas, y algo en lo que nosotros vemos en nuestro tiempo, en lo que tropiezan muchas iglesias que profesan la teología reformada, es por ejemplo en la manera de adorar a Dios. Las iglesias han caído en el error de pensar que pueden los líderes de la iglesia o la iglesia en su totalidad tomar la forma que gusten, que prefieran de adorar al Señor, pero no ven que la actitud que levantó esta reforma protestante fue justamente todo lo contrario, claro. Al menos en su desarrollo más preciso, de que es Dios mismo el quien determina cómo Él debe ser adorado, cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, y entonces poder darle un culto reverente conforme Él lo ha determinado, haciendo uso solamente de aquellas cosas que Él nos manda en su palabra, y cualquier cosa que no esté claramente ordenada o que no esté ordenada de manera clara en su palabra, no debemos nosotros
asumir que podemos entonces innovar en la adoración a Dios. Así es, querido pastor. Una de las cosas por las que los reformadores se preocuparon primero, como bien lo acaba de mencionar, es la adoración a nuestro glorioso Señor, y bien lo acaba de afirmar también, la Escritura nos enseña cómo. Agradezco mucho su participación, querido pastor Josué. Antes de concluirla, quiero hacer una pregunta. Ya se conectaron, ya están conectando. Recuerden que estamos hablando sobre un tema especial, la conmemoración de la Reforma Protestante a 502 años de la misma, y tenemos con nosotros al pastor Josué Vargas Cousin, al pastor Adrián Pasarelli, al pastor Roswell Guinal, al pastor Adrián Luna, al pastor Jorge Castañeda y al pastor David Corona, para hablarnos de este amplio tema, porque son muchas cosas las que se hablan de la Reforma Protestante, y ahorita más adelante entraremos igual a una mesa redonda o dentro del desarrollo. Pero antes de que se despida el pastor Josué, el cual nos está hablando de las Sagradas Escrituras, pastor Josué, estamos hablando de la época de la Reforma Protestante. No quiero importunar, pero nos gustaría saber sobre un reformador que haya influido su vida, por qué, un escrito de la Reforma Protestante que usted considere necesario en el sentido teológico, que la audiencia de Radio Gracia lo pueda abordar, y un escrito de la misma forma que recomiende de la época de la Reforma Protestante, pastor Josué. Sí, pastor, debo decir que Martín Lutero justamente ha sido para mí un gran ejemplo, justamente por las circunstancias que atravesé cuando comencé, por la gracia de Dios, a conocer de mejor manera la Escritura, cuando comenzó el proceso de reforma en mi vida, la firme convicción que él tuvo en la dieta de Worms para persistir con firmeza en que lo que él decía lo decía con limpia conciencia, y hasta que no se le demostrara lo contrario por las Escrituras, él jamás se iba a retractar de las cosas que había enseñado o que había escrito. Y bueno, me gustaría mencionar de 3 escritos. Desde luego, la Confesión Bautista es un manual de teología que nosotros los bautistas reformados debemos dominar y conocer de la mejor manera. Pero también hay dos libros, al menos en español, lo que he podido leer es en español, y uno está gratuito, de hecho, en la página Chapel Library, que es un extracto de un escrito de Martín Lutero que se llama la cautividad de la voluntad, si no me equivoco, creo que es el título en español. Y otro extracto también disponible en español es el libro Vida por su muerte, de John Owen. Muy bien, pastor Josué, gracias por compartirnos esto para la audiencia. Ya están apuntando los próximos libros a leer, y los que ya leyeron, bueno, pues vamos a leer, son muy buenos. Pastor Josué, esperemos que se quede con nosotros en el desarrollo y siga participando. Para nosotros es una bendición tenerlo nuevamente en Radio Gracia. Muchas gracias, pastor Adrián. Un saludo también a todos los que nos oyen. Gracias, pastor Josué. Y seguimos en este programa conmemorativo de la Reforma Protestante. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.